Mis amados hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo, usted y yo, somos representantes de Dios aquí en la tierra. La iglesia de Cristo es el ente que representa los valores del reino. Dice la Biblia, somos embajadores, somos peregrinos y extranjeros, pero mientras estemos en la tierra, debemos hacer valer el reino de Dios a través de lo que hacemos y a través de lo que decimos. Somos representantes del reino de Dios en la tierra. Somos hijos de luz, de acuerdo a lo que dice Pedro. Primera de Pedro dice, somos linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, ayúdame, de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto decimos, somos iglesia, somos hijos de luz, somos los representantes de Dios en la tierra. Y entendiendo esto, hermano y hermana, al ser representantes de Dios y de los valores del reino y mantenernos principios y estatutos de la palabra, vamos a ser el blanco del enemigo o vamos a ser atacados por las tinieblas porque representamos la máxima autoridad. Repito, usted no es de segunda clase, usted de primera clase. De acuerdo a la Biblia no somos cola, somos cabeza. Así que dígase usted mismo, soy hijo de Dios, soy cabeza, he sido puesto en un lugar de autoridad. Así que tiene que decirlo hoy y siempre, repetir lo que la Biblia dice. Entendiendo esto, le decía hace un momento, estamos en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios, todo discípulo y todo creyente, al estar en la tierra y representar al reino de Dios, se va a convertir en el blanco de Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque recuerde que el enemigo siempre va a querer afectar la obra de Dios. Llámese iglesia, llámese la familia y llámese la nación. A nivel de la familia, cuando la cabeza es atacada, el enemigo sabe que puede tener la generación, los hijos. Es decir, va a querer afectar el matrimonio, va a querer traer divorcio, va a querer traer problemas, divisiones en la familia a través de papá y mamá para que afecten a ¿quién? A los hijos. El enemigo va a querer operar y trabajar a nivel país, tocando las cabezas, tocando los gobiernos, porque sabe bien que si tocan la cabeza los gobiernos van a afectar, ya sea en este caso negativamente al pueblo. ¿Por qué? Cuando es gobernado por las tinieblas. Me estoy refiriendo las tinieblas, personas que no tienen el principio de la palabra o que creen en otras cosas que promueven los intereses no del reino de Dios sino de las tinieblas. Entonces, a través de los gobiernos el enemigo puede traer a una nación no bendición sino maldición. La Biblia no dice en vano lo siguiente: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No en vano dice la Biblia eso. Quiere decir que si una nación es gobernada por principios de justicia, va a afectar positivamente al pueblo, es decir, a la nación. Si en una iglesia el enemigo toca al pastor, ahí, hermanos diáconos, ok, ustedes saben lo que tienen que hacer, hermanos diáconos. En una iglesia, si el enemigo quiere afectar la obra de Dios, va a tocar al pastor, va a tocar a quienes, a los líderes. ¿Para qué? Para que traigan destrucción sobre la iglesia. ¿En qué sentido? Va a querer hacer caer al pastor, hacer caer al liderazgo y por ende traer división a la iglesia. Si el enemigo logra eso, fácilmente va a penetrar sus artimañas, sus ideologías, su división para afectar la obra de Dios. ¿A qué quiero llegar? Que la iglesia, como representante del reino de Dios, la iglesia que representa los valores del reino, tenemos que hacer valer el reino de Dios a través de lo que hacemos y decimos. Por eso decimos que estamos en guerra espiritual. Vamos a ir directamente a la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Al decir que estamos en guerra espiritual, y vamos a leer este pasaje, Primera de Timoteo 4, 1 y 2, es que hay espíritus desencadenados en contra de la iglesia, espíritus demoníacos en lobos rapaces dentro de las iglesias. Ojo a esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice?
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y bueno, vamos a leer un versículo más, dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El resumen es que en los tiempos venideros o en este siglo XXI, el enemigo va a querer operar dentro de la iglesia para que la iglesia sea desviada de la sana doctrina. Es decir, podrán levantarse líderes, pero no bajo el Espíritu Santo, sino bajo otro espíritu, querer manipular la iglesia. Y el resumen de esto, ¿cuál es? Que si la iglesia se desvía de la sana doctrina, fácilmente el enemigo puede penetrar una doctrina falsa y hacer perder al pueblo o llevarlo a la ruina. Sabe bien el enemigo que si la iglesia no opera en el espíritu a través de la oración, los pueblos serán afectados, el entorno, la ciudad, la comunidad donde usted vive será afectada. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia que se esté levantando en guerra espiritual a favor de la familia, a favor de la nación y a favor de la misma iglesia. Sabe el enemigo que si una iglesia no trabaja en unidad, ya hay división y por ende no será fructífera. Una iglesia fructífera es una iglesia unida. Una iglesia que vive en división, en pleitos, iras y contiendas, es una iglesia que no va a ser fructífera y por ende el enemigo ya va ganando la batalla en ese sentido, porque sabe bien que Dios trabaja en unidad y el enemigo va a afectar la unidad de la iglesia. Va a querer afectar la unidad de la iglesia y va a querer traer división en las familias y división en el mismo país, confusión, y lo resumimos en cubierta de tinieblas. Hasta aquí, hermano, yo le hago la pregunta. ¿Ser cristiano es algo más o es algo sencillo? Ser cristiano es algo más que ocupar una silla un domingo. Ser cristiano es un compromiso de lo que soy. Hacer las cosas tiende a ser fácil. ¿Por qué? ¿Por qué fácil? Porque hacer un culto, entre comillas, digamos que cualquiera lo puede hacer, pero que sea efectivo es otra cosa. Entonar algunos cantos de alabanza, si lo hago por hacerlo, podría ser fácil. El tema aquí es el fruto. El tema aquí es lo que somos. No es lo que hacemos, sino lo que somos. Hay veces caemos nosotros en el error, y digo nosotros en el sentido general, la iglesia, de pretender que una iglesia es mejor que otra porque aquella hace más cosas. Y Dios no nos ha mandado a tratar de figurar para hacer más. Nos ha mandado a ser verdaderos hombres y mujeres. ¿Sí me doy a entender? A veces las personas dicen, vamos a aquella iglesia porque en aquella iglesia sale humo. Vamos a la otra iglesia porque en aquella cae oro. Vamos a la otra porque en aquella cae aceite del cielo. Y a veces andamos escogiendo iglesia como que la que nos convenga, lo que nos guste. Y Dios nos ha mandado a una sola cosa, ser discípulos. Es que Dios no viene por la iglesia más grande, más pequeña, más lujosa. Dios viene por hombres y mujeres compenetrados y alineados con el espíritu de la palabra. Si así fuera, entonces fuera muy fácil llenar un auditorio. Aquí el tema no es lo que hacemos, es lo que somos. Yo tengo un compromiso en mi casa de lo que soy, no lo que hago. Al final de cuentas, yo a usted puedo apantallarle o decir que hago cosas, pero solo mi familia me conoce si las hago. Entonces no lo que hago, es lo que soy. No se trata aquí, hermano, de tanto activismo, se trata de la esencia. Debemos ser esencia más que presencia. Mis amados hermanos, entonces estamos en guerra espiritual. El enemigo ha soltado a través de sus alianzas, que son principados o huestes de maldad, vamos a leerlo, para trabajar y operar y que la iglesia pierda el norte. Por eso digo, estamos en guerra espiritual. Leamos por favor Efesios capítulo 6 versículo 12, un versículo muy conocido, pero vamos a hacer énfasis en lo siguiente. 6:12 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne. No tenemos lucha contra los gobiernos. No tenemos lucha contra los hermanos de la iglesia. Ojo acá, a veces hay divisiones en la iglesia, a veces hay situaciones y luchamos uno con otro. No, mi lucha no es con el hermano. Hay situaciones a nivel de familia que a veces pasan en la familia, familias desunidas, familias en pleitos. Mi lucha no es con el hermano, con la tía, con papá. Mi lucha no es con sangre y carne. Mi lucha es contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice las regiones celestes es porque hay cubierta de tinieblas
donde el enemigo a través de sus aliados, huestes, principados, potestades, trabajan para traer destrucción a los lugares, al entorno, a la comunidad. Trabajan para traer destrucción al país, pero también trabajan para que la iglesia no avance. Y ojo acá, abra los oídos espirituales. Una iglesia que no es activa y viva en el mover del Espíritu Santo, ya el enemigo va ganando 1-0. Una iglesia pasiva a la hora de adorar debe despertar y darse cuenta que la adoración a Dios es tan importante como la palabra. Si somos pasivos a la hora de adorar, debemos sacudirnos y decir: ¿qué está pasando? Hace un tiempo se cometió un error, y digo hace un tiempo, cuando yo me convertí, yo me acuerdo, jovencito, escuchaba esto, que el dirigente decía: ahora sí, hermano, vamos a lo más importante es la palabra. Con el tiempo fui entendiendo algo y me puse a pensar: pero ¿por qué dicen que la palabra es más importante? Y entonces, ¿a quién estábamos adorando? Ojo acá, la palabra siempre será importante. Lo que quiero decirle es que cuando adoramos también es importante. Si la alabanza fuera para el pastor, yo le diría a usted: no, vamos a lo más importante es la palabra, ahí sí. Pero si estamos adorando a Dios, es importante adorar, es importante tener comunión, es importante derramar el corazón delante del Señor, porque le damos a Él de lo mucho que Él nos da y luego escuchamos su palabra para nutrirnos. Todo es importante en el culto. Me acuerdo también que en medio de la alabanza se daba lo siguiente: no había llegado el predicador invitado y se acercaban a uno: hermano, siga cantando porque el predicador no ha llegado. Y uno seguía cantando, ¿verdad? Y al rato volví a ver ahí: ya, hermano Romario. Y Romario: no, siga cantando que no ha llegado. La alabanza no es entretenimiento. La alabanza no es para esperar al predicador. ¿Sí me voy a entender? A lo que quiero llegar es que nosotros como iglesia hemos leído y nos hemos dado cuenta que nuestra lucha es contra principados y potestades, que somos representantes de Dios en la tierra. Entonces la pregunta es: ¿cómo está el fruto de nuestra vida? ¿Cómo está la acción del Espíritu Santo en su vida y en mi vida para ser efectivos espiritualmente hablando? ¿Sí o sí? ¿Sabe, hermano y hermano? El diablo odia a la iglesia de Cristo con el odio más repugnante que nosotros no podamos imaginar. ¿Usted cree que el enemigo va a tener misericordia de usted? Nos odia, nos repugna. ¿Por qué? Porque proyectamos la gloria de Dios, porque somos hijos de luz y las tinieblas y la luz no se llevan. Por eso el enemigo odia tu adoración a Dios. Y cuando tú y yo no adoramos efectivamente y lejos de adorar venimos como a distraernos, ya el enemigo dice: este lo tengo bien frío. Pastor, pero es que yo no puedo ser como fulano. No, no estoy diciendo que imite a fulano. Le estoy diciendo que amemos a Cristo. Y cuando amamos a Cristo, la adoración va a brotar espontáneamente, porque se nos va a salir la gratitud, se nos va a salir la revelación de a quién estamos adorando. Entonces yo he dicho que el adorador no solo levanta las manos, sino hasta los pies. ¿Por qué? Levanta todo su ser. No tengo necesidad que alguien me diga: levante sus manos. Yo lo voy a hacer porque he entendido, tengo clara la revelación, a quién adoro, a quién exalto, y sé lo que sucede en medio de la adoración. Pero a veces, hermano y hermana, estamos tan dependientes de lo que el hombre diga, cuando realmente en medio de la adoración Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. No estoy diciendo que no hay que orar por la gente, pero le aseguro que si la iglesia, hablando universalmente, prestara atención a cada palabra y la pusiera en práctica y adorar a Dios y nos compenetráramos, le cuento, hermano, que el asunto sería diferente, porque la Biblia me enseña que la iglesia de antes, o llámese la iglesia primitiva o la iglesia apostólica que inició con los apóstoles, dice que cuando ellos se reunían, cosas poderosas sucedían. Les decía: a ver, los 120, ¿qué pasó con los 120? Fueron llenos. Porque dice que comenzaron a adorar en unidad. No estaban solamente juntos, estaban unánimes. Entonces comenzaron a adorar, exaltar a Dios, y de repente vino el soplo del Espíritu Santo y vino el fuego a encender el corazón de cada uno de ellos. Y la Biblia dice que literalmente algunos estudios o eruditos de la Biblia han llegado a la conclusión de que personas veían como llamas de fuego en sus cabezas.
Y cuando se enciende la hoguera, entonces la iglesia entiende su propósito, entiende a quién adora, entiende para dónde va porque tiene revelación y entiende que tiene que estar en guerra espiritual y no sencillamente viviendo o haciendo iglesia. No se trata de hacer, se trata de ser verdaderamente el hombre y la mujer que Dios quiere que usted y yo seamos. Repito, representando los valores del reino de Dios, representando los estatutos que dice la Biblia. Por eso te digo que el diablo a ti y a mí nos odia, no va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque representamos los intereses de Dios. Él se rebeló, él se vino, fue echado de la gracia, fue echado del cielo. ¿Por qué? Porque se rebeló. Entonces, todo hijo de Dios que adore, todo hijo de Dios que se someta a Dios y viva en santidad y en justicia, el enemigo siempre va a querer afectar, atacarlo. Por eso no es de extrañarnos. Consejo, hermano, consejo. No deje de venir a la iglesia porque tiene problemas. No deje de venir a la iglesia porque el enemigo ha arremetido en las obras de maldad, recordándole a usted que de una u otra manera el enemigo va a querer robar la paz. Entonces, a mayor ataque, mayor sometimiento, mayor ataque, mayor adoración, mayor entrega, mayor de todo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué dice la Biblia que hay lobos rapaces cuyos verdaderos corazones son impíos, chismosos, peleadores, mentirosos, fabuladores, aduladores, libertinos, rebeldes, impúdicos y sensuales? ¿Por qué? Porque sencillamente en el siglo XXI ha habido mucho, o hay, mejor dicho, mucho distractor hablando de la iglesia. No hablo de la iglesia nacional, hablo de la iglesia universal. Ha habido mucho distractor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos líderes muy elocuentes, líderes muy capaces, claro, en lo que hacen, muy capaces, pero están lejos de dar un fruto real de justicia y santidad. Y eso a mí me hace pensar, yo le digo, Señor, yo no quiero ser conocido por la gente, quiero ser conocido por ti. A veces he escuchado a hermanos que Dios usa, hermanos televangelistas y hermanos, y los escucho hablar y ya les explico. Y les escucho hablar porque la gente les pregunta, ¿y cómo obtienen la unción que Dios les da? Y lo que responden es tan sencillo. ¿Sabe qué dicen? Sometimiento a Dios. Y usted y yo lo sabemos. La pregunta es el por qué. Y ese por qué dice mucho. Porque la iglesia de Cristo, todos nosotros debemos ser constantes en lo que hacemos. Cosas básicas. Si hablamos de congregarnos, hay que ser constante. Yo entiendo que a veces uno no se congrega por enfermedad, por trabajo, compromisos o la familia anda paseando. Perfecto, eso no tiene ningún problema. El tema aquí es que cuando algo es constante o ya se hace una costumbre, ya a la gente le da igual venir o no venir. Ahí el enemigo empieza a trabajar con ese espíritu de letargo. Ya te da igual, cuando realmente hay que entender que cuando la iglesia se reúne hay mayor consistencia, mayor de todo. Se lo digo con todo mi amor, debemos ser constantes. El domingo pasado yo dije, en un mes puedo tener un cuerpo de fisiculturista, a menos que me inyecte, ¿verdad? ¿Qué es lo que se inyecta uno, hermano Lewis? Esteroides. Entonces, así es muy fácil, pero es como dice, hablando popularmente, es puro paquete, ¿verdad? Pero para tener un cuerpo, un físico diferente, se lleva tiempo, requiere disciplina. Si la iglesia queremos ser fuertes, debemos ser disciplinados. ¿En qué, pastor? Sencillo, número uno, en congregarse. Porque Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y sobre todo ahora en el mundial, que se quedan viendo el partido. No dice así, ¿verdad? Sí, porque yo sé de gente que a veces no viene a la iglesia por ver un partido. ¿Y qué es primero, Dios o el partido? Pastor, no sea tan exagerado. No soy exagerado. Sencillamente es que hay tiempo para todo y la prioridad para usted y para mí es buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto esté cercano, de acuerdo a Isaías. Amada iglesia, entonces, como cristianos, como creyentes, como discípulos, debemos estar alineados con la palabra para entender los tiempos que estamos viviendo. Que dentro de las iglesias a veces hay mucho activismo, mucha elocuencia, mucho de todo, pero recuerde que lo que Dios busca es el fruto, no es lo que hago, es lo que soy.
porque lo que soy va a determinar lo que voy a hacer. Para permanecer hay que crecer, para permanecer hay que ser constante, que nos cuesta, sí, pero se trata de todos los días, ir todos los días, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, someternos a Dios, y la Biblia dice que debemos estar nosotros prestos a lo que Él quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. A mí me llama la atención porque el versículo que leímos inicialmente dice: el Espíritu Santo está hablando que en estos tiempos muchos van a apostatar de la fe, y debemos cuidarnos porque dentro de la iglesia a veces hay apóstatas de la fe y la gente no se da cuenta por falta de discernimiento. A veces la gente no se da cuenta que hay mucho entretenimiento. No se trata, hermano, de cuál es la iglesia más grande del mundo, cuál es la iglesia que está prosperando. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces, repito, cuando yo escucho a hombres que están siendo usados por Dios o mujeres, los escucho decir sometimiento. Entonces, lo que yo vengo a decirte en esta hora, no vengo a inventar el agua tibia, vengo a decirte lo que la Biblia dice. Dios quiere sometimiento para tener discernimiento. Dios quiere sometimiento para tener crecimiento. Dios quiere sometimiento para tener entendimiento. Dios quiere sometimiento para tener la voluntad de Dios clara en nuestra vida. Ya basta de ser un cristiano pasivo. ¿Por qué? Porque el enemigo, aunque no es omnipresente y no es omnisciente, sino solo Dios, el enemigo conoce nuestras actitudes, y por medio de esas actitudes que no agradan a Dios, le estamos dando fuerza a Él. Por eso hemos dicho en repetidas ocasiones, el enemigo está vencido, número 1, por la soberanía de Dios. Número 2, es un ser creado. Y número 3, ¿quién se acuerda? Por la actitud que tengamos hacia Él. Repito, el enemigo está vencido por la soberanía de Dios. 2, porque es un ser creado. Y 3, por la actitud que Juan Carlos tenga hacia Él. Póngale su nombre. Por la actitud que Lewis tenga hacia Él. Y a veces la actitud del creyente dice mucho, porque el enemigo nos conoce. Mira la actitud de este cristiano. En la alabanza, toda la alabanza se la pasó distraído. Uy, pastor, qué exagerado. No soy exagerado, hermano. Es que si decimos que somos hijos de Dios y Él es el objeto de mi alabanza, yo estoy compenetrado en mi alabanza. ¿Por qué lo dice, pastor? ¿Por mí? Sí, por usted, porque le estoy predicando a usted, no le estoy predicando a la silla. Cuando la gente va a una actividad, está en la actividad o está en otra cosa. Sería muy extraño, ¿verdad?, que alguien vaya a ver un partido en un estadio y esté haciendo una tarea ahí del colegio. Sí, pero ¿está en el partido o qué? Sería como ilógico, ¿no? No, tiene que estar en la actividad. Entonces sería ilógico venir a la iglesia, adorar a Dios y estar en otra cosa. Distractores. El tiempo efectivo, dicen en el fútbol, de los 90 minutos. A veces se pierde mucho tiempo, ¿verdad? Y hay una reposición. En la iglesia, a veces el cristiano, a todos nosotros, aunque no nos guste, perdemos mucho tiempo. Y cuando ya queremos meternos, ya se acabó el culto. Por eso insistimos, hermano y hermana, venga temprano. Aprovechemos el tiempo, el altar está abierto. Cuando usted ve hermanos orando aquí, esto es para toda la iglesia. Venga, aprovechemos el tiempo, seamos efectivos. ¿Por qué? Porque los días van rápido, los días son malos. La iglesia tiene que estar activa en el espíritu. Cuando hablamos de guerra espiritual, es que debemos ser sabios y entendidos en los tiempos de cómo hacer la guerra en el espíritu. Que como iglesia no podemos distraernos, como iglesia no podemos perder el tiempo. Como iglesia debemos estar activos buscando a Dios a título personal, motivando a nuestra familia, motivando a la iglesia, siendo luz, siendo ejemplo en el trabajo, en el estudio. Hermano y hermana, y esto se lo digo porque la palabra tiene que estar compenetrada en tu vida para que la hables a tus generaciones. Por eso te dije hace un momento, si nosotros como padres no incentivamos a nuestros hijos a buscar a Dios, el mundo va a afectarlos de otra manera. Ya basta de eso. Papito, hoy no voy al culto, que eso dormidito. No. Es un día a la semana. De un día son 2 horas. No es nada, hermano, no es nada lo que se nos pide. O será mucho pedir. Pastor, ¿usted por qué insiste tanto en congregarse? Insisto tanto en congregarse porque la Biblia lo dice. Y número 2, porque los tiempos han cambiado y ya no es tiempo para perder el tiempo. Pero a veces sucede que de acuerdo a este versículo, la iglesia cae en mentiras. Algunos están apostatando de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Y qué pasa? Ya el enemigo dice, la iglesia no va para ningún lado. Pero una iglesia donde el fuego de Dios está encendido, hay palabra, el enemigo sabe que no puede penetrar. ¿Por qué?
Porque es una iglesia que está direccionada bajo la voluntad del Espíritu Santo y no está distraída. Me llama la atención porque dice lobos rapaces. Porque, diga conmigo, no todo lo que brilla es oro. Pero todo el que ora, brilla. Y a veces se le da mucha gloria al hombre, ¿verdad? Debemos de estar, ya quitemos ese distractor, hermano, de que el hombre aquí, si no, seamos la iglesia apostólica. Cuando digo apostólica es la que inició con los apóstoles, gente humilde, gente sencilla. Pero cuando venía un culto, venía un culto. Pero cuando oraba, oraba. Cuando adoraba, adoraba. Cuando venían pruebas, adoraba y servía. Porque la Biblia dice que los apóstoles se reunían en las casas, no tenían un templo como estos, no tenían lujos, se reunían en las casas y cuando adoraban algo poderoso sucedía. Y usted conoce los ejemplos. Cuando habían tribulaciones era cuando más adoraban. Usted lo sabe bien, en el caso de Pablo. En la cárcel adoraba. En la cárcel seguía sirviendo a Dios. Pero hay veces nosotros, hermano, con una gripita ya nos estamos muriendo. No voy a la iglesia porque me siento mal. Y le aseguro, hermano, no lo digo por usted porque aquí no hay de esos. Pero esos hermanitos que ponen pero para todo. Les dice, hermano, lo invito allá, a tal y tal lugar, todo pago. Claro, claro, ¿cuándo? ¿Qué hora es? Ahí se les quitó todo. Pero hermano, yo en honor a la verdad, y insisto y repito, y pareceré, como decíamos antes, un disco rayado, o con los tiempos de ahora es bugueado, siempre se me olvida, o bucleado, ¿cómo es que dice? Cuando algo se queda pegado, no sé. Seguiré insistiendo yo en decirles, sometámonos a Dios en todo tiempo, en todo momento, domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, hasta el día que el Señor venga. Vamos rápido, el tiempo ha premiado o nos ha alcanzado. Vamos a tratar de resumir esto. Quiero mencionarles algo de la apostasía. Hebreos 3, 12 al 15. Para ver si aprovechamos unos 4, 5 minutos más. Sé que el tiempo ha premiado. Qué rico calor, ¿verdad, hermanos? Pero es cierto, Julio. Más calor hace en el infierno y no vamos para allá. Pastor, qué calor. De repente, hermano, de repente, ore. De repente, oremos por aire acondicionado, oremos. ¿Sí o sí? Es que esos ventiladores los apagamos porque hacen un bullón, hermano. Yo no sé, esos ventiladores son del tiempo de Matusalén, no. Usted lo enciende y ya cuando se apagan, ¿verdad? Hermano, usted, pastor, me estorba ese abanico, no sé qué hacer. Bueno, yo no me voy a enojar, hermano, si quiere traer uno más grande que eso, así que no suene. Yo no me voy a enojar por eso. Yo no me voy a disgustar, hermano, si usted el día de mañana, pastor, tome, aquí está el aire acondicionado. Vea que no nos vamos a enojar. Vamos a poner contentos más bien, ¿verdad? Pero ahí veo, hermanas, ahí que. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Por este calorcito. ¿Qué dice la palabra? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, pero que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de ¿qué? Ojo acá, para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Ojo, el pecado endurece el corazón y contrista el espíritu. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. La Biblia nos exhorta que debemos cuidar nuestra vida para que siempre esté alineada al propósito de Dios y no caigamos en la apostasía, ni teológica ni moral. Y cuando hablamos de apostasía, a veces las actitudes pareciera ser que estamos negando la fe que predicamos.
Apostatar significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Más fácil de entenderlo, apostasía es negar lo que un día yo prediqué, apartarme de lo que un día yo creí, apostatar de la fe. La apostasía personal es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de salvación, regeneración y renovación por medio del Espíritu Santo. Dos aspectos para que usted los comprenda a mayor cabalidad. Apostasía teológica, dije hace un momento. ¿Por qué teológica? Porque es el rechazo de todas o algunas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, de acuerdo a 2 de Timoteo 4:3. No lo busquen, leamos de la pantalla 2 de Timoteo 4 y versículo 3, y lo anota usted donde dice la palabra. 2 de Timoteo 4:3, 1, 2, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apostasía teológica. No toda enseñanza está basada en la palabra. No todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla. Cuídese de lo que escucha en radio, vea o escucha en televisión, o de lo que fulano, sutano, siempre tráigalo y péselo con la palabra, porque el enemigo está afectando la sana doctrina y está trayendo apostasía teológica. También hay apostasía moral, es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y se vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces la gente dice, es que esto no es malo, es que tampoco es esto, lo otro. Examine su vida y examinemos nuestra vida a la luz de la palabra, de cómo tengo que andar, actuar, vestir y hablar. ¿Cómo que la Biblia dice cómo tengo que hablar? Claro, la Biblia dice cómo tengo que hablar. ¿Cómo que la Biblia dice cómo tengo que vestir? Claro que la Biblia dice cómo tiene que vestir también. Con decoro, con pudor, con decencia. ¿Sí o sí? ¿Cómo que la Biblia dice? Claro, en la Biblia están los consejos prácticos para la vida y la piedad. ¿Por qué me habla de esto, pastor? Porque tiene que ver con ser efectivos en la guerra espiritual. No podemos hacer guerra espiritual si no estamos ordenados en nuestra vida. Y para hacer guerra espiritual tenemos que presentarnos ante Dios como obreros que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque es muy peligroso comenzar a hacer guerra espiritual y que el enemigo nos avergüence. ¿Cierto? Debemos estar atentos a esto. Número 1, guerra en el espíritu. Alinearse con la palabra primero y entender nuestro gobierno, entender nuestra naturaleza y entender nuestra manifestación. Si hay espíritus desencadenados, la iglesia es el ente que representa a Dios, pero debemos hacer la guerra efectivamente y no de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque no se puede reprender si no hay autoridad. No se puede ejercer autoridad y no se puede caminar como hijo de Dios si no andamos en la luz. Se requiere andar alineados en la palabra. Y aquí yo concluyo. Gobierno es el gobierno de Dios. ¿Quién nos respalda? A usted y a mí. El gobierno de este mundo es por Satanás, el Dios de este mundo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. El Dios de este mundo, con D minúscula, ha cegado el entendimiento para que muchos no conozcan ni vean la verdad. El gobierno de nosotros es el gobierno de Dios por medio de Jesucristo. Hacemos valer el sacrificio de Cristo andando bajo sus estatutos. El gobierno de Satanás ayudado por gobernantes, autoridades y poderes de este mundo tenebroso. La naturaleza suya y mía, ¿cuál es? La naturaleza suya y mía es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es su naturaleza, hermano? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Debemos llenarnos de Cristo, porque de lo contrario, la naturaleza de este mundo, que es centrado en las cosas de este mundo, pueden afectar la iglesia. Nuestra naturaleza es poder divino. Debemos llenarnos de poder divino, porque la naturaleza del pecado es dolencia, enfermedad y esclavitud. Pero donde hay naturaleza divina, podemos combatir la enfermedad, podemos reprender la enfermedad, podemos reprender la esclavitud a través del poder divino. La naturaleza suya y mía es la verdad. Si andamos en la verdad, podemos contrarrestar la naturaleza pecaminosa, que es el engaño. La naturaleza divina es santidad. Diga conmigo, santidad. Diga, santidad.
La naturaleza del reino es santidad. Y si somos llenos de santidad, vamos a reprender y contrarrestar la naturaleza del pecado, de las tinieblas, que es maldad, es inmundicia. La naturaleza del reino de Dios es luz. Y si somos luz, vamos a combatir la naturaleza del enemigo, que son tinieblas. La naturaleza del reino de Dios es vida eterna. Y si nosotros cuidamos la salvación, tendremos vida eterna. Pero de lo contrario, tendremos muerte eterna, de acuerdo a la naturaleza del reino de las tinieblas. Si comparamos las naturalezas, está la divina y está la naturaleza pecaminosa. Pero cuando somos llenos de Cristo, tenemos poder, verdad, santidad, luz, vida eterna, justicia, paz y gozo. Y podemos levantarnos a hacer guerra espiritual para reprender la enfermedad, el engaño, el pecado, las tinieblas, y decirle al mundo que no hay muerte eterna, sino vida eterna, cuando les anunciamos a Cristo. Si entendemos que tenemos naturaleza de Cristo, ¿para qué es? Para manifestarla. Si usted tiene luz, no es para esconderla, dice la Biblia, es para alumbrar los ojos del entendimiento, alumbrar a otros, guiar a otros. Si tenemos naturaleza divina, debemos manifestarla. Debemos manifestarla. ¿En qué sentido? En traer salvación a la humanidad por medio de Cristo. Ser lleno del bautismo, del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque la manifestación de las tinieblas trae destrucción y hay inmundicia, hay espíritus inmundos en este mundo. Por eso podemos que llenarnos de Cristo a través del bautismo de su Espíritu. La manifestación del reino de Dios es milagros y expulsión de demonios. Y así podemos contrarrestar milagros falsos y posesión demoníaca. La manifestación del reino de Dios al cual usted y yo pertenecemos, aleluya, es presencia de Jesucristo, es dones del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Y la manifestación de las tinieblas es hechicería, drogas, actividad ocultista y obras de la carne. Ojo acá, si somos llenos de los dones del Espíritu Santo, podemos contrarrestar hechicería, drogas, actividad ocultista. Si somos llenos del fruto o damos fruto del Espíritu Santo, podemos opacar las obras de la carne. Antes de que Cristo venga, se va a incrementar la actividad ocultista. Antes de que Cristo venga, se va a incrementar la apostasía. Escuche bien. Antes de que Cristo venga, se va a incrementar los falsos profetas, se va a incrementar la iniquidad, que la iniquidad es el proceso engañoso que se mete sigilosamente para, ¿cómo se llama? Para distraer a los cristianos o apartarlos de la verdad, la iniquidad. Amados hermanos, entonces, Cristo viene pronto, sí lo estamos esperando. ¿Cuándo? Puede ser hoy, mañana, no lo sé. Suena trillado, pero estamos esperando a Cristo. Yo quiero motivarlo. Espere a Cristo, hermano. Estamos esperando el retorno de Cristo. Y antes de que Él venga, habrá un incremento de maldad, de injusticia, de, ¿cómo llamarle? De cosas que el mundo llama normales y el cristiano no puede verlas como normales. No podemos meter el mundo en la iglesia. A veces el enemigo no trabaja en llevarse al mundo ¿cómo digo? Sacar a la iglesia, llevarla al mundo, sino que quiere meter el mundo en la iglesia. Por medio de modas, por medio de vocabulario, por medio de vestimentas, de actitudes. No. La iglesia de Cristo debemos estar alineados con su palabra para hacer guerra en el Espíritu. Repito, tenemos gobierno de Dios, naturaleza divina, y debemos manifestar el don y el fruto para contrarrestar las tinieblas y hacer la guerra espiritual efectiva en el nombre de Jesús. Amada iglesia, nos ponemos en pie y levantamos nuestras manos delante del Señor. Y si usted puede hacerlo, puede tomar la mano del que está al lado suyo y vamos a levantarlas como iglesia. Yo quiero que repita conmigo, diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra en nosotros es verdad. Vamos, dígalo fuerte: tu palabra en nosotros es verdad. Queremos ser hacedores y no oidores. Queremos aprender a vivir bajo tu gobierno. Diga fuerte: bajo tu autoridad. Y a través de nosotros que sea manifestada la gloria de Dios. Diga: a través mío, que el fruto del Espíritu sea dado a conocer para que el mundo sea lleno de Cristo. Diga conmigo: hacemos un voto de consagración y de compromiso
para esta semana ser fructíferos espiritualmente hablando, alineados bajo el propósito de la palabra y no distraernos con ninguna cosa del mundo y no distraernos con nada que nos aparte de la sincera fidelidad a Cristo. Diga conmigo, amada iglesia, que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Amada iglesia, oro por ti. Padre bueno, Padre de misericordia, bendigo a tu iglesia con paz. Que tu iglesia sea llena de tu gloria y que entendamos que nos has llamado a estar alineados con tu palabra. Oro por tu pueblo para que le llenes de gracia, fuerza, fe y fortaleza para que puedan contrarrestar las obras de maldad. Iglesia, te bendigo, te cubro con la sangre poderosa del Cordero y que seas fructífero esta semana en el nombre de Jesús. Di conmigo, amén y amén. Dele gracias a Dios, amado hermano. Dele gracias a Él.